lo terminó revelando. Tal es el caso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que confesó que la comunidad y la administración Biden empezaron a concebir las medidas coercitivas contra Rusia 2 meses antes de que se iniciara el conflicto en Ucrania. De acuerdo a la representante del bloque, la decisión fue tomada luego de los reportes de los servicios de inteligencia estadounidenses referidos a los presuntos alistamientos de Moscú para llevar a cabo una operación militar. Así lo señaló recientemente la líder de la Unión en declaraciones durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde apuntó a las sanciones impuestas a Moscú, señalando que se comenzaron a tejer 2 meses antes de que Moscú lanzara su operación militar especial en Ucrania en febrero del año pasado. Mi gabinete en la comisión empezó a trabajar con la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro de la Potencia del Norte en diciembre, así manifestó von der Leyen en su intervención, donde además argumentó: se trabajó sobre las posibles sanciones en caso de que Rusia se enfrentara a Ucrania. Además, la alta funcionaria señaló: todos esperábamos que eso nunca ocurriera y que nunca tuviéramos que recurrir a dichas medidas coercitivas. Pero no solo eso, además expresó: fue un tedioso trabajo ya que tuvimos que alinear todas las diferentes economías. La alta funcionaria se refirió a los sistemas comerciales, tanto europeos como estadounidense, para desarrollar sanciones dirigidas a infligir mayor daño a Rusia, señalando: las medidas se dirigieron a tecnologías avanzadas y bienes insustituibles rusos. Pero a su vez estas restricciones tenían que estar alineadas con otro grupo. Al respecto expresó: esto fue con el objetivo de estar sincronizados también dentro del grupo de los 7, apuntando a los 7 países más industrializados del planeta. Siguiendo esta línea, von der Leyen prosiguió explicando: esto hizo posible que en el día 2, 4 y 10 pudimos poner sobre la mesa un paquete de sanciones muy pesado, por lo que consideró haber unidad y cohesión en la posición del bloque. Pero, ¿cuáles fueron sus palabras al respecto? Estoy profundamente convencida de que esa unidad y determinación de los países occidentales con respecto a las acciones tomadas contra Moscú y a favor de Kiev se mantendrán, manifestó así la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la conferencia de Múnich. No obstante, indicó: estamos luchando por nuestros valores y por nuestra propia exigencia, unas palabras muy similares a las expresadas por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en numerosas oportunidades. Una de ellas fue a 6 días de iniciado el conflicto con Rusia, que el mandatario señaló: estamos peleando por la libertad que ustedes tienen, somos como ustedes. De igual forma, en febrero, ante el Parlamento, repitió la misma retórica, agregando a esto la petición de artefactos militares. El enfrentamiento total iniciado por Rusia está tratando de aniquilar el modo de vida europeo de Ucrania, y agregó: estamos defendiéndonos de la fuerza más antieuropea del mundo moderno, a nosotros y a ustedes. No obstante, Zelensky señaló: los estados deben considerar rápidamente como siguiente paso proporcionar sistemas de largo alcance y los aviones que necesitamos. En su discurso, donde además agregó: esto es totalmente para proteger la libertad que muchos dan por sentado. Tal como lo señaló von der Leyen en su comparecencia en Múnich, quien además manifestó que el foco seguirá estando en el conflicto en Ucrania, pero China también será un tema, por lo que no se hizo de esperar la reacción de Rusia. En este sentido, la portavoz del Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores, María Zaharova, expresó: los países occidentales se habían preparado bien, habían elaborado detalladamente la provocación, avivando las llamas del conflicto, apuntando a las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea. Por lo que la dama del Kremlin manifestó: la comunidad del viejo continente planeaba incluirme en las sanciones a finales de 2021, con la sorprendente formulación, pero fue más allá, asegurando: esto por facilitar el despliegue de tropas en el territorio de Ucrania. Zaharova hizo referencia a las tropas occidentales que se encuentran en Ucrania y en otros países europeos muy próximo a la frontera con Rusia, a pesar de las advertencias y las garantías que presentó el presidente ruso antes de que se iniciara el conflicto en Europa del Este. Cabe recordar que en enero arribó el primer contingente de 3.000 soldados a Polonia y Rumania prometidos por la potencia del norte, con la supuesta idea de reforzar con batallones multinacionales las repúblicas bálticas y Polonia, por lo que desde ese entonces ya había unidades de tierra y aire en Polonia y Bulgaria.
En total, la potencia del norte y la alianza mantienen unos 12.000 soldados en el este de Europa. Además, Washington dispone de unos 80.000 soldados en diferentes puntos de Europa, en estaciones permanentes y en despliegues rotativos. A su vez, Alemania reforzó su despliegue en Lituania dentro de la alianza, alegando sentir temor a los ejercicios bielorrusos en la frontera. Con este pretexto, 350 efectivos se sumaron a los 5.000 soldados ya ubicados en la zona, además de unos 100 vehículos y 6 obuses autopropulsados, a lo que se suma el envío de aviones cargados de artefactos militares y municiones a Ucrania. Entre ellos, 2 aviones de la potencia del norte que descargaron en Kiev un nuevo envío de material bélico para reforzar el ejército ucraniano. Al respecto, la embajada estadounidense informó, forman parte de los $200 millones recientemente autorizados e incluyen munición y lanzagranadas de hombro. Estamos con Ucrania, manifestó la representación de la administración Biden en Kiev, donde además anunció la llegada a la capital ucraniana de un cargamento de sistemas de misiles antiaéreos Stinger procedentes de Lituania. Pero España no se quedó atrás. Como miembro de la alianza, desplegó en los países cercanos a Ucrania cerca de 800 efectivos. El bloque español contó con 4 aviones militares en la base aérea Graf Ignatievo de Bulgaria, y se incluyen 3 buques de avanzada en el Mar Negro, entre ellos de acción marítima y cazaminas, mientras se suma 80 blindados en Letonia a los antitanques británicos. Sin embargo, todo este despliegue fue antes de iniciarse el conflicto, a pesar de que Rusia señaló en innumerables ocasiones que el arribo de material militar a Ucrania disparaba las tensiones y que no tenían intenciones de una avanzada, algo que no pasó por alto Zaharova y que confesó von der Leyen. Nosotros fabricamos el conflicto. Puso a los occidentales contra las cuerdas. Atilio Borón, sociólogo, politólogo, profesor, escritor, ensayista, y es un gustazo tenerte. Atilio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Julián, un gusto es mío. Bueno, qué bueno que estés, sobre todo porque hay tantos temas para hablar. Yo no sé si arrancar por tu lado como sociólogo, como politólogo. Digo, ¿cómo nos estás viendo en el marco de un mundo, de un escenario internacional? Que la verdad que digo, tenemos una guerra entre Rusia y Ucrania, hay movimientos en la región, hay un presidente en Chile que pareciera tener cierta afiliación ideológica con el Frente de Todos aquí en la Argentina. ¿Va a haber cambios en Brasil o no? Vaya a saber. ¿Por dónde empieza? Bueno, lo que vos consideres más importante, me parece que vos tenés la jerarquía. Creo que, bueno, primero gracias por la invitación, Julián. El tema de la guerra es gravísimo y se está agravando. Lejos de que la cosa esté dando algunas señales de mejoría. Estaba justamente leyendo hace poco un cable, sí, poco antes de entrar acá. Suecia y Finlandia están acelerando el trámite de incorporación a la OTAN. 2 países que durante más de 70 años, la OTAN se crea en el 49, Suecia y Finlandia nunca quisieron entrar porque la consideraban una alianza eminentemente ofensiva, agresiva, que no contribuía a la seguridad europea, y ahora están acelerando el trámite de ingreso. Con lo cual se le echa más gasolina a las llamas, para usar esta expresión, ¿verdad? Se le echa combustible, nafta al incendio que hay en este momento en Europa, y se corre el riesgo de que, como dice Chomsky, ¿no es cierto?, por un accidente, no por voluntad, pero por un accidente alguien toque los botones incorrectos y eso termina en una guerra a todo dar, ¿no es cierto?, entre Rusia y Europa y Estados Unidos. Atilio, vos estás hablando de una especie de provocación, digamos, ¿cuál es la mirada que tenés de los movimientos de la OTAN? Porque hay quienes señalan a Rusia, ¿no?, como que ha generado el conflicto. Yo durante un tiempo, cuando empezó la guerra, dije, bueno, acá hay claramente, por razones que podemos discutir, pero Rusia inicia una agresión en contra de Ucrania. Hasta que llegó a mis manos el documento de la fundación, de la corporación RAND,
¿no es cierto?, que tiene por título Sobreextender y desequilibrar a Rusia. Esto es de febrero del 2019, en donde ellos plantean toda la hoja de ruta de este conflicto. Yo no lo podía creer. ¿Quiénes son los que lo plantean? La corporación RAND es un tanque de pensamiento especializado en Estados Unidos en asuntos militares. Es un tanque de pensamiento que tiene realmente una enorme cantidad. Cuando digo enorme cantidad de investigadores, se calcula, porque siempre las cifras son algunos que están en las sombras, pero dicen, algunos bien informados, son 1.400 en total. Tiene un núcleo central en Santa Mónica, en California, pero están dispersos en las diferentes universidades del país. Y esta gente sacó un informe en el 2019, febrero, en donde prácticamente enumeraban todas las medidas que habían que hacer para qué cosa. Provocar que Rusia se expandiera, ¿no es cierto?, se involucrara en un esfuerzo de guerra que la debilitara, la desequilibrara y finalmente provocara su derrumbe. Uno dice, pero esto es teoría conspirativa. Mirá, acá está el informe, está, te lo puedo dejar, está cuando se busca, lamentablemente no está en castellano, está en inglés, pero es impresionante cuando uno mira las medidas que ellos proponen. Por ejemplo, decir, bueno, darle armas letales a Ucrania, favorecer a los rebeldes sirios, promover la liberalización en Bielorrusia, vender gas norteamericano a Europa y bloquear el acceso de Rusia a los mercados europeos. Bueno, mucho de lo que está pasando. Lo que está pasando. Otra noticia, dice, nuestra denuncia contra Borrell ha provocado la detención de su equipo en Frankfurt el 13 de mayo de 2022. El detenido en Frankfurt fue el número 2 de Borrell, Enrique Mora, que es coordinador de la Unión para las negociaciones del acuerdo nuclear en 2015 con Irán. El día 22 del 4 de 2022, la Alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial denunció ante la Comisión Europea a José Borrell Fonteles por haber sido sobornado por la organización. Borrell es el vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. La organización es un grupo financiero estadounidense que tiene el propósito de crear un nuevo orden mundial a largo plazo y que ha sobornado a 36 altos cargos españoles, a quienes pagan 4 millones de dólares mensuales, como han informado. De nuevo nos quedamos sorprendidos en qué ha consistido la detención del número 2 de Borrell y qué sobornos han recibido estos señores. Bueno, esa nota de prensa es de una asociación que preside Javier Marzal, que es colaborador dentro del expediente Royuela, colabora en difundir la información, colabora en las denuncias y en función a la documentación obtenida también del expediente Royuela, donde apareció también asuntos, ingresos, sobornos o dinero raro, por así decirlo, que habría recibido Borrell. Pues, digamos que no son sobornos, digamos que es grandes sumas de dinero difícilmente justificables, para que nos entiendan, ¿vale? Para hablar bien, porque claro, no sabemos si es soborno. Efectivamente, pues digamos que es eso. Rectifico y digamos que es eso. Entonces, lo que hace Javier Marzal, en este caso la asociación presidida por Javier Marzal, es elevar las denuncias tanto a instancias nacionales como a instancias europeas en este caso. Y lo cierto es que se detuvo, porque después estuvimos buscando información en prensa, porque yo reconozco que ni siquiera me había enterado, y esa persona sí que estuvo retenida O sea que al número 2 de Borrell la han detenido y aquí no nos hemos enterado nadie. Nadie, y fue inmediatamente puesto en libertad, pero efectivamente estuvo retenida en el aeropuerto de Frankfurt y por las noticias que yo tengo, le fue intervenido su teléfono móvil. Entonces, bueno, por eso Javier Marzal, con razón, ante la inexistencia de otro tipo de denuncias que no sea la suya, dice en su nota de prensa que han conseguido que esa persona haya sido retenida. Entonces, veremos a ver las consecuencias, porque si cualquier persona que nos esté viendo hace ahora una búsqueda en Google, se dará cuenta que al poner el nombre de la persona detenida solo aparece información de medios extranjeros. Entonces, aquí en España nadie ha publicado. Suggesting we take out his oil supplies. I was suggesting very specific action. And isn't it interesting that we didn't... Bueno, pues Biden en 1998 no solamente era ya viejo, sino que ya era el señor de la guerra.